Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Arumi Gracia Juárez y junto con mi compañera Miriam Belén Pérez Pérez estaremos analizando los trastornos de conducta alimentaria, en específico anorexia y sadorexia. Antes de comenzar tenemos que entender qué son los TCA. Los trastornos de la conducta alimentaria o TCA son enfermedades mentales graves que se van a caracterizar por alteraciones en la percepción de la imagen corporal, preocupación excesiva por los alimentos, miedo extremo a aumentar de peso y también a uso de medidas no saludables para controlar o reducir el peso. Empezando con una breve introducción sobre qué es la adolescencia y por qué en esta etapa es donde se presenta la mayor prevalencia a padecer alguno de estos TCA. OMS nos establece que la adolescencia es la fase de la vida que va de la niñez a la edad adulta, o sea desde los 10 hasta los 19 años aproximadamente. Tenemos que entender que esta etapa es una etapa de cambios, tanto fisiológicos como psicológicos. Los fisiológicos comprenden cambios en el físico del adolescente. Desde que comienzan a crecer más, alcanzan su capacidad reproductiva, hay distintos cambios hormonales, entre otras más características. Mientras que los psicológicos van a comprender la manera diferente de abordar problemas y entender la realidad de la vida. ¿Por qué los adolescentes son más propensos a tener TCA? Puede afectar a personas de cualquier edad, sexo, raza o nivel socioeconómico, aunque lo más frecuente es que se inicien en la adolescencia o adultez joven, y puede afectar en mayor medida a mujeres que a hombres. Esto sucede durante esta etapa porque la personalidad, la autoestima y el rol social de la persona está en pleno desarrollo, y por tanto suele ser más vulnerable ante un entorno social que en la presión por la imagen que es excesivamente elevada. Algunos factores para desencadenar TCA son los factores individuales como la predisposición genética, que se incrementa por algún antecedente familiar que tenga TCA, rasgos psicológicos, que es la personalidad como autoexigencia elevada, perfeccionismo obsesivo y necesidad de control. También la baja autoestima, que es hacer una valoración negativa e insatisfactoria de uno mismo. Los factores familiares es un ambiente familiar desestructurado, ya que las familias en las que no existe una estructura estable y segura son más propensas de tener TCA. Sobreprotector ambiente familiar. También aquellas familias en las que la comunicación y la dinámica familiar es excesivamente rígida, controladora y exigente. Las experiencias vitales estresantes, como algún tipo de trauma familiar, como por ejemplo la muerte de uno de los miembros. Factores sociales, como el modelo de belleza, que el más común se centra en un modelo estético delgado. La presión social respecto a la imagen y las críticas y burlas relacionadas con el físico, ya que las personas que han recibido críticas y burlas relacionadas con su apariencia física se sienten más inseguras con su imagen. Una vez entendido esto, podemos pasar al primer TCA, anorexia. Por definición, gracias a Mentales DSM-4, entendemos que es un trastorno en el que la persona se niega a mantener un peso mínimo dentro de la normalidad. Este es habitualmente de curso prolongado, con diferentes manifestaciones psicofísicas. Un porcentaje de pacientes pueden morir por suicidio o complicaciones físicas, siendo frecuente la muerte súbita por cardiarritmias. En algunas bibliografías refieren que el término anorexia, que es falta de apetito, es erróneo, ya que esta rara vez aparece en los estadios tempranos de la enfermedad. Hablaremos ahora de algunas características de este trastorno. Estos pacientes van a poner en práctica voluntariamente diferentes medidas para conseguir la pérdida de peso deseada. Un ejemplo de esto puede someterse a que la persona afectada pueda adquirir malos hábitos alimenticios, como desarrollar apego a una mala dieta. Estadísticas nos hablan de que afectan a un 0.5% de personas a través de sus vidas y que a pesar de la progresiva e intensa pérdida de peso, las personas afectadas presentan una distorsión de la imagen corporal. Es decir, que estas personas constantemente se van a seguir viendo gordas a pesar de tener un muy bajo peso. Hablamos también de que se tiene cierta prevalencia en el sexo femenino, ya que menos del 10% de las personas anoréxicas son del sexo masculino.
Los pacientes van a tratar de reprimir sus deseos de comer y en lugar de una aversión a la comida, a menudo se observa en ellos interés por ella, con prácticas como hacer la comida pero no consumir nada, ver videos, videoblogs, diferente contenido sobre recetas o de esta misma índole. En el cuadro clínico vamos a encontrar conductas ya antes mencionadas, como miedo intenso a ganar peso, distorsión de la imagen corporal o verse gorda a pesar de estar muy delgada. Estos como efectos psicológicos. En los efectos fisiológicos encontraremos más estreñimiento, intolerancia al frío, hipotensión, hipotermia, bradicardia, sequedad de la piel. Podemos encontrar también lanugo, edemas periféricos, anemia, leucopenia y algunas veces el color de la piel se vuelve amarillento. Además de pérdida de la menstruación por al menos 3 ciclos en las mujeres y más efectos psicológicos como lo son que la personalidad de estas personas suele ser muy perfeccionista. Hay ataques de ansiedad y ataques depresivos muy frecuentes. Hablemos ahora de cómo se diagnostica la anorexia nerviosa. Un factor muy característico en estos pacientes es que son enfermos que por regla general no piden inicialmente ayuda de forma voluntaria, sino que llegan a la consulta del profesional a través de padres o profesores cuando el proceso ya está instaurado, es decir, que ya tengan algo de tiempo con este padecimiento. Normalmente ellos no son los que van a tener por iniciativa ir y pedir ayuda porque a veces no son conscientes de la magnitud del problema, sino es hasta que familiares o allegados se dan cuenta del problema por el que está pasando esta persona. De inicio se va a realizar una entrevista diagnóstica, esta suele ser principalmente de psicólogos o psiquiatras. Descarte de enfermedad orgánica mediante resonancia magnética, analíticas generales y específicas y también valoración por otros especialistas como lo son los endocrinólogos. Finalmente el tratamiento. Este se va a basar en 3 factores condicionales principales, que son rehabilitación y consejo nutricional, psicoterapia individual y también de intervenciones de familiares y amigos cercanos que sean importantes en la vida del paciente. Para una correcta intervención dietético-nutricional se van a incluir diversos factores, como lo son recuperación ponderal, plan dietético personalizado, corrección de la baja ingesta de alimentos y también corrección de la percepción de los pacientes sobre qué es una dieta saludable. Lo analizaremos mejor en los siguientes recuadros. Un punto muy importante es que el tratamiento ambulatorio exige una situación médica estable, es decir, que haya una ausencia de riesgo suicida y adecuada capacidad para la vida familiar, académica o laboral, que esté estable psicológicamente gracias a la ayuda recibida. La intervención iniciará desde que tengamos ya un diagnóstico de anorexia nerviosa. La intervención que se hará es una intervención nutricional precoz, comenzando con un plan dietético nutricional para la normalización del peso. En este se tomará en cuenta la adición de alimentos de forma progresiva para así poder generar un apego del paciente a la dieta. Una corrección de conductas alimentarias anómalas. Esta puede ser corregida incluyendo horarios de comida que sean respetados y vigilados por familiares del paciente. Una educación nutricional adecuada en la que las creencias irracionales sobre alimentos sean puestas en claro, dando a entender al paciente que no es problema del alimento como tal, sino de la cantidad que consuma. Para el plan dietético para la normalización ponderal se fijarán objetivos, como es una alimentación inicial de 1 a 2 semanas, mejorar el estado general y mejorar la tolerancia a la ingesta. Una vez se mejora la tolerancia a la ingesta, el menú podrá ser mucho más variado. Una recomendación para la alimentación para aumentar el peso es que sea de 30 a 40 kilocalorías por kilogramo al día, con un incremento semanal de 500 gramos. Y evitar ganancias superiores a 700 gramos por semana. Suele comenzarse con bajos aportes energéticos en situación de ingreso, por ejemplo, entre unas 500 a 700 kilocalorías al día, a la vez que se va a tener en cuenta una adecuada reposición hidroelectrolítica. A continuación hablaremos de lo que es la sadorexia. La sadorexia es la mezcla de la anorexia con el sadomasoquismo. Es decir, el acto deliberado de la abstinencia alimenticia con el maltrato físico. Este es un trastorno alimenticio poco conocido, ya que se trata de una evolución de la anorexia tradicional. Las personas que la padecen suelen alcanzar una delgadez extrema y la sensación de control sobre el
propio cuerpo es mayor, ya que las autolesiones hacen a los enfermos sentir menos ansiedad. Existen dos tipos de sadorexia, la sadorexia aguda y sadorexia crónica. La aguda se mantiene en un comportamiento sadoréxico temporal, es decir, pasado un tiempo se vuelve al trastorno alimenticio anterior, como son la anorexia o la bulimia. Y la crónica se mantiene el comportamiento sadoréxico permanente y no se vuelve al trastorno alimenticio anterior. Signos y síntomas: negarse a comer alimentos, aislamiento, depresión, estados de ánimo descontrolados, hiperactividad, bradicardia. Este es cuando hay un ritmo cardíaco más lento de lo esperado, en general de menos de 60 latidos por minuto. También provocarse el vómito, dolores de cabeza, mareos, desmayos, desarrollo mental y sexual precoz en adolescentes. Anemia, ausencia de menstruación, intolerancia al frío, estreñimiento, fuerte secretismo, aislamiento social y familiar. Dentro del cuadro clínico físico hay pérdida permanente y rápida de peso, desarrollo físico tardío en adolescentes y aparente regresión en adultos, piel seca y con tono cobrizo y lanugo. Lanugo se refiere al vello corporal aterciopelado muy fino. También hay marcas, excoriaciones, esto se refiere a la irritación cutánea. Hay cicatrices en muñecas, tobillos, cuello y boca, signos de maltrato como hematomas, heridas e inflamaciones. Las autolesiones también pueden utilizarse como una forma de dejar salir sus emociones y sentimientos. Estas personas piensan que el dolor físico evita prestar atención al dolor emocional que su enfermedad les provoca y hace que se hagan daño a sí mismas. Existen 3 tipos de automaltrato: la mutilación o desfiguración permanente, es decir, la amputación de un miembro; la mutilación estérea, que es golpearse, morderse, cortarse profundamente, entre otros; y la mutilación superficial, que son cortes, quemaduras, romperse algún hueso, etc. Las causas son una mezcla de influencias fisiológicas, psicosociales, genéticas y neuroendocrinas. Se puede encontrar en personas que tengan perfeccionismo, exigencia, hiperresponsabilidades y de creencias rígidas e inflexibles. Se presenta en personas que hayan tenido experiencias traumáticas previas, por ejemplo, acoso escolar, y que se hayan sentido rechazadas o señaladas por su aspecto físico o su peso. También la necesidad de control sobre sus vidas. A todo ello se le suma una visión sobrevalorada de la importancia a la figura corporal y a la apariencia. Tratamiento nutricional. Rehabilitación nutricional para alcanzar en primer lugar la recuperación de un peso y masa corporal saludables, especialmente cuando el infrapeso es severo, y normalizar los hábitos alimentarios. Plantear un modelo dietético basado en mínimos que cubra las necesidades básicas, es decir, implementar poco a poco todos los grupos de alimentos, ya que como estas personas ingieren una menor cantidad de lo requerido, pueden tener algún efecto adverso no tan grave, y de esta forma llegar a la meta consumiendo la cantidad adecuada para su organismo. El cuidado excesivo por quienes lo rodean, como familias y amigos, para evitar que siga autolesionándose. Suero intravenoso enriquecido con nutrientes para impedir problemas metabólicos graves. Tratamiento psicológico. Esta es de gran importancia, ya que el psicólogo puede ayudar a tratar este trastorno y saber cuáles son las causas o el origen del mismo. Es recomendable evitar el acceso a objetos punzantes. Recomendaciones. Como primer punto está el apoyo familiar o social, ya que puede resultar imprescindible al contribuir a generar y mantener el cambio y evitar recaídas. También está la precaución con el uso de las redes en internet, ya que existen algunas páginas peligrosas de personas con esta y otras patologías de alimentación, en las que los usuarios se proporcionan entre sí consejos para limitar la ingesta, algo que puede empeorar la situación de la persona que lo padece. También al ver fotos de otras personas que sean delgadas puede causar el autoestima baja, sentirse débiles y tener sensación continua de que no se alcanza el estándar de belleza deseado,
puede provocar un aislamiento total que no hará otra cosa que agravar la situación. Por la investigación que hicimos, gracias a este trabajo pudimos llegar a una conclusión, la cual es la siguiente. Podemos concluir que es de suma importancia saber cuáles son los diferentes trastornos de conducta alimentaria que pueden presentarse en las personas, sobre todo en los jóvenes, y saber cómo identificarlos, ya que nosotros como nutriólogos podemos ayudar con una orientación nutricional y con la ayuda de otros profesionales de la salud como médicos, psicólogos o psiquiatras, poder curarlos o controlar ese trastorno, aplicando diferentes estrategias nutricionales para implementar una alimentación completa. Con todo lo investigado y aprendido de este trabajo, podemos darnos cuenta que es muy complicado y peligroso tener un TCA. Es difícil tanto para la persona que lo sufre como para las personas que lo rodean, por lo que llevar una buena alimentación y rodearse de personas que no perjudiquen emocionalmente e influencien a hacer cosas indebidas debe ser una prioridad para nuestra salud en general. Por su atención prestada, muchas gracias.